Estoy muy agradecida de que estemos juntos de nuevo. Espero que te encuentres bien en este día y aproveches nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy tu maestra, Sonia García. Te invito a permanecer atento a la transmisión. Te sugiero continuar el uso de mascarilla y distanciamiento físico. Mantente atento a las fechas y los centros de vacunación que aparecen en el portal web para tu inmunización. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema de las ondas, la luz, una onda electromagnética y sus propiedades, el comportamiento de las ondas, la reflexión, refracción, difracción y la interferencia. Para esto debemos lograr aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales. Diseñar y ejecutar experimentos para explicar las propiedades de las ondas y utilizar recursos tecnológicos disponibles, comunicando apropiadamente sus resultados. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Ahora compartiremos algunas informaciones importantes. Presta mucha atención. Ya sabemos que el movimiento ondulatorio es un transporte de energía y de movimiento. Entonces, ¿cómo se comporta una onda? ¿Cuáles son sus propiedades? Veamos. En nuestra clase de hoy vamos a observar algunas imágenes de fenómenos típicos donde intervienen propiedades de la luz y las analizaremos. Por ejemplo, al mirarnos en un espejo, estamos observando una propiedad de la luz, llamada reflexión. ¿Cómo ocurre este fenómeno? En el recorrido de un rayo de luz, este se encuentra con una superficie transparente, como un trozo de vidrio. El haz de luz rebota en el cristal y se propaga en el aire hacia otros sentidos, y a ello se le llama reflexión. Entonces, cuando el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo que se refleja, ocurre la reflexión. Cuando una superficie no absorbe y devuelve la luz que incide sobre ella, se dice que la rebota. Entonces, ¿qué es la reflexión de la luz? La reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca. Se produce en superficies totalmente pulimentadas, como ocurre con los espejos. En este caso, la reflexión se produce en una sola dirección, gracias a lo cual es posible formar imágenes. Ahora, analicemos el siguiente fenómeno que aparece en la imagen. Este fenómeno que observamos ocurre cuando se introduce un objeto en un vaso transparente con agua. Se debe a la refracción de la luz al pasar de un medio a otro. Algo parecido nos pasa con los espejismos y se debe a la refracción. En un arco iris solemos ver las propiedades de la onda como reflexión, refracción e interferencia. ¿Qué es la refracción de la luz? Es cuando parte de esa luz atravesará dicho material y se refractará, es decir, cambiará de dirección. Dicho fenómeno se produce por los cambios de velocidad al cambiar del medio. Estos se acompañan de una flexión que depende de la consistencia de ambas sustancias, la longitud de onda de la luz y del ángulo de incidencia. La siguiente animación nos ayuda a diferenciar la reflexión y la refracción. ¿Te diste cuenta? Bien, ahora veamos este interesante video con algunos ejemplos de ejercicios y su solución. Por ejemplo, vamos a resolver este problema aplicando el índice de refracción. Nos preguntan cuál es el índice de refracción de un material si en él la velocidad de la luz es de 240.000 km por segundo. Ahora, nuestros datos, pues sabemos que es el índice de refracción, que no lo conocemos, la velocidad de la luz, que en este caso cuando se proyecta dentro del material
recordemos que necesitamos dos medios, no sé cuál medio es este, viene acá la velocidad de la luz y cuando llega aquí tiene automáticamente un cambio de dirección y provoca un cambio de velocidad. Su velocidad es de 240.000 kilómetros por segundo. Luego, la velocidad c de la luz, que es la que necesitamos, recordamos que el valor aproximado en kilómetros son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, únicamente con esto podemos ya recordar nuestra fórmula y aplicarla. El índice de refracción será únicamente velocidad de la luz sobre la velocidad. Velocidad de la luz sería 300.000, colocando todas las unidades sería kilómetros sobre segundo y la otra también está en kilómetros sobre segundo. Aquí cabe mencionar que hay que colocarlas exactamente con las mismas unidades. Si son metros sobre segundo, convierto la otra unidad a metros sobre segundo. Acá, bueno, veré que kilómetro con kilómetro se cancelará, segundo con segundo se cancelará. 300.000 entre 240.000 me da un índice de refracción de 1.25. El índice de refracción es adimensional, es decir, no tiene unidades, simplemente es un número. Ahora este problema, ¿cuál es la velocidad de la luz con la que se mueve en un medio si el índice de refracción es de 1.2? Entonces recordamos nuestra fórmula, que es índice de refracción será C sobre V. Lo que me preguntan es cuál es la velocidad de la luz con la que se va a mover dentro del medio, por lo tanto hay que despejar esta V. Primero la pasamos multiplicando, entonces me quedaría V por índice de refracción igual a C, y después despejamos V, haciendo que el índice de refracción que está multiplicando pase dividiendo. Y listo, podemos hacer la sustitución. Sería V, la velocidad sería, en este caso sería, vamos a expresarlo en kilómetros por segundo, entonces colocaríamos 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, sobre índice de refracción que viene siendo 1.2. Hacemos esto y automáticamente obtenemos 250.000 kilómetros sobre segundo. 250.000 kilómetros sobre segundo. Noten que la velocidad pues siempre va a estar dada en alguna de sus unidades, kilómetros por segundo o metros sobre segundo. Continuamos aprendiendo. Vamos a estudiar el fenómeno de la difracción de la luz. En la imagen observada, los colores en la mariposa se deben a propiedades de difracción de la luz. La difracción de la luz es el nombre que recibe la distorsión de un haz luminoso cuando incide sobre un objeto pequeño o una pequeña abertura en una pantalla. Fue el italiano Francesco Maria Grimaldi quien le dio el nombre de difracción a este fenómeno y el primero en estudiarlo en 1665. También se define como difracción cuando las ondas pasan a través de pequeñas aberturas alrededor de obstáculos o por bordes agudos. Observemos imágenes de la difracción. Tenemos 3 puntos de entrada de la luz a la derecha, con valores máximos iguales 1, 0 y menos 1, donde la diferencia de la trayectoria es igual al máximo principal por la longitud de onda, por lo que de la imagen de la rejilla obtenemos seno del ángulo es igual a máximo principal por longitud de onda dividido entre la distancia. Veamos en la imagen la difracción y los colores en la superficie de un CD. La superficie de un disco compacto o CD tiene una pista ranurada en espiral, con ranuras adyacentes que tienen una separación del orden de 1 milésima de milímetro. Por lo tanto, la superficie actúa como una rejilla de reflexión y difracción. La luz que se refleja en las regiones entre estas ranuras estrechamente espaciadas interfiere constructivamente solo en ciertas direcciones que dependen de la longitud de onda y de la dirección de la luz incidente. Cualquier sección del disco sirve como una rejilla de difracción para la luz blanca, enviando diferentes colores en diferentes direcciones. Los diferentes colores que ves al ver una sección cambian a medida que la fuente de luz, el disco o tú mismo, si te mueves para cambiar los ángulos de incidencia o difracción. Lo mismo ocurre al observar una mariposa, como vemos en las imágenes. El seno del ángulo de desviación de los máximos es proporcional a la razón de la longitud de onda entre la distancia del espaciado entre las rejillas.
Para que haya una desviación importante, el espaciado de la rejilla debería ser del mismo orden de la magnitud que la longitud de onda. Las rejillas que se utilizan con luz visible se encuentran entre 400 a 700 nanómetros y tienen por lo regular unas 1000 ranuras por milímetro. ¿Para qué nos sirve la difracción? La difracción de rayos X es, con mucho, la herramienta experimental más importante en la investigación de la estructura cristalina de sólidos. La difracción de rayos X también desempeña un importante papel en el estudio de estructuras de líquidos y de moléculas orgánicas. Ha sido una de las principales técnicas experimentales para establecer la estructura de doble hélice del ADN y lograr avances ulteriores en genética molecular. La científica británica Rosalind Franklin obtuvo esta revolucionaria imagen de difracción de rayos X del DNA o ADN en 1953. En la imagen de la izquierda, la estructura cristalina del cloruro de sodio o sal común, en donde las esferas azules representan los iones del átomo de cloro y las esferas rojas representan los iones de los átomos de sodio. En un granito de sal de 1 milímetro cúbico, como del tamaño de un granito de arena, hay unos 5.6 por 10 a la 18 equivalentes a 5.600.000 billones de cubitos con la estructura cristalina del cloruro de sodio o sal común. Tenemos otros conceptos importantes del tema como la interferencia. Los fenómenos de interferencia ocurren cuando se combinan o traslapan dos o más ondas en el espacio. Los colores observados en las películas del aceite y las burbujas de jabón que observamos en la imagen son el resultado de la interferencia entre la luz reflejada en la superficie anterior y posterior de una capa delgada de aceite o de una disolución jabonosa. El agua jabonosa es incolora, pero cuando forma burbujas presenta colores intensos, al igual que la gasolina y el aceite sobre el agua. Al igual que lo observado en los colores brillantes de las plumas de un pavo real, que se deben a la interferencia. La estructura multicapa de las plumas provoca interferencias constructivas para ciertos colores, como el azul y el verde. Los colores cambian al ver las plumas de un pavo real desde diferentes ángulos. Los colores iridiscentes de las mariposas y los colibríes son el resultado de efectos de interferencia similares. Observemos en la imagen siguiente la interferencia de dos gotas de agua en un estanque. En las imágenes de arriba se presentan ondas coherentes, dos fuentes monocromáticas de la misma frecuencia y con una relación de fase constante definida. Muestran dos fuentes idénticas de ondas monocromáticas, S1 y S2. Ambas producen ondas de la misma amplitud y longitud de onda, estando en fase. Por ejemplo, esas dos fuentes pueden imaginarlas como dos agitadores sincronizados en un tanque de agua, dos altavoces alimentados por el mismo amplificador, dos antenas de radio energizadas por el mismo transmisor o dos agujeros pequeños o ranuras en una pantalla opaca iluminada por la misma fuente de luz monocromática. Ahora observemos estos experimentos sobre reflexión y refracción de la luz para fortalecer tu aprendizaje. La reflexión de la luz es un fenómeno que se produce cuando los rayos de luz inciden en la superficie de cualquier cuerpo. Si nada de luz se reflejara en un objeto, entonces no sería posible verlo. La refracción es el cambio de dirección de un haz luminoso que se produce cuando la luz pasa de un medio transparente a otro medio de diferente densidad óptica. Un ejemplo es cuando por efecto de la refracción de la luz, el lápiz parece partirse en dos. Otro ejemplo es lo que sucede a esta imagen. Cuando agregamos agua en el vaso, vemos la imagen invertida. Esto se debe al cambio de dirección que experimentan los rayos de luz al pasar por el agua. Llena un tercio del vaso grande con glicerina.
sumerge el vaso pequeño. Vierte glicerina en el vaso pequeño hasta la mitad, cuidando que no se derrame la glicerina que está en el vaso grande. Observa qué sucede. Los materiales tienen diferentes propiedades refractivas, lo cual cambia la trayectoria de la luz. Al principio, podemos ver el vaso sumergido porque aún contiene aire, el cual tiene un índice de refracción diferente al del vidrio, pero al verter la glicerina, vemos que este va desapareciendo. Esto se debe a que la glicerina tiene un índice de refracción similar al del vidrio, por lo que la luz pasa directamente sin ser refractada, permitiendo el efecto de invisibilidad. ¡Cuánta información interesante! Hemos visto cómo se comporta la luz y cuán importantes son sus fenómenos en nuestra vida cotidiana. Trabajamos los fenómenos de reflexión, que no es más que cuando el haz de luz rebota en el cristal y se propaga en el aire hacia otros sentidos, y a ello se le llama reflexión. Y el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo que se refleja. Por ejemplo, al vernos en un espejo, la refracción, cuando parte de esa luz, atravesará dicho material y se refractará, es decir, cambiará de dirección, por ejemplo, al observar un arco iris, y la difracción de la luz, que es cuando las ondas pasan a través de pequeñas aberturas alrededor de obstáculos o por bordes agudos, como al observar los colores en una mariposa o en la superficie de un disco compacto. La importancia de la difracción en los rayos X nos permitió observar la estructura de sólidos como los cristales de la sal común y algunos líquidos. También hizo posible descubrir la estructura de doble hélice del ADN. Explicamos los fenómenos de interferencia que ocurren cuando se combinan o traslapan dos o más ondas en el espacio. Por ejemplo, al observar los colores de las burbujas de agua de jabón o una película o capa de aceite sobre el agua. Ahora, practiquemos en casa. Ejercicio número 1. Si el índice de refracción del vidrio Crown es de 1.52, ¿cuál es la velocidad de la luz en ese vidrio? Ejercicio número 2. El diamante tiene un índice de refracción, ON, igual a 2.5. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el diamante? Ejercicio número 3. Calcule el índice de refracción, ON, del agua, sabiendo que la velocidad de la luz en el aire es de 300.000 kilómetros por segundo y en el agua es de 225.000 kilómetros por segundo. Recuerda repasar los ejemplos y socializar tus ejercicios con tu maestro y tus compañeros para mejorar tu aprendizaje. Continúa con el uso de mascarillas y recuerda seguir nuestras clases por radio, televisión e internet en nuestro canal de YouTube. Ha sido un placer para mí compartir estas informaciones contigo. Gracias por tu tiempo. Feliz resto del día.